Álvarez Agis fue a lo de Azaro y destrozó la economía del gobierno. Mira. Muy bien. Emanuel Álvarez Agis, buenas tardes. ¿Cómo andás, Emanuel? Muchas gracias por venir a Se Viene. Se vino. Se vino. Oye, estábamos como... Sí, hoy se vino. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. Sin laburo, me imagino, ¿no? Un día como hoy, tranqui. Sí, más que el que me gustaría, pero sí, la verdad que se veía venir una semana complicada porque obviamente vuelve a haber una semana de vencimientos para el gobierno con una tasa de interés altísima y con dudas sobre a dónde nos está llevando la política monetaria. Me parece que este escándalo, por supuesto, pone nervioso al mercado y el mercado ante el nerviosismo huye. Y creo que estuvo un poco agravado porque, independientemente del trasfondo de la situación, porque tampoco pensemos que no hay mercados financieros en países donde hay corrupción, más bien esa es la norma, digamos, no la excepción, pero me parece que la falta de profesionalismo en términos de comunicación de crisis es lo que hace que el mercado esté muy nervioso, o sea, ver que no hay un cortafuego, como se suele decir, no hay una estrategia para decir, bueno, llega hasta acá, está preservado el presidente. Me parece que la cercanía del caso nos pone en una situación muy complicada, porque estamos a 2 semanas de una elección donde yo creo que lo que estamos viendo hoy en el mercado es un poco el boomerang de lo que fue la estrategia del gobierno. O sea, el gobierno suele hablar del riesgo, ahora habla del riesgo Cuca, pero antes hablaba de la casta política y era un poco lo mismo. Mi impresión es que segundo año consecutivo sin presupuesto genera este tipo de reacciones por parte del Congreso. O sea, hoy Milei se queja de que ayer el Congreso le vota en contra leyes que tienen que ver con el gasto, pero se olvida que hace 2 años que no manda presupuesto. Entonces, es el propio gobierno a veces el que achica el horizonte para el mercado, en este sentido, en decir, bueno, si no estoy yo, es el abismo. Claro. Bueno, en algún momento aparece el abismo que él mismo plantea. Entonces, francamente, hace como unas, te diría ya 4 o 5 semanas que vemos al gobierno que no acierta una, digamos, y creo que este escándalo de corrupción viene a montarse arriba de una estrategia económica que venía haciendo ruido. A ver, para los que no lo conocen, porque en este canal hay mucha gente futbolera, que es de otro palo, ¿viste? Emanuel fue viceministro de Economía y hoy tiene una consultora que se llama P4Q, que es una de las consultoras, me animo a decir, más reputadas, más consultadas por grandes empresas, tiene clientes muy importantes, Emanuel. ¿Te preguntan por estas cosas los clientes grandes? Me imagino que tenés clientes fuera de Argentina, ¿no? Sí. Internacionales. ¿Te preguntan cuando ven estas cosas? Che, ¿qué está pasando con esto? ¿Es grave? ¿No es grave? A ver, al margen en este caso, de vuelta, hay un contenido que solo conoce el presidente y su entorno, entonces no hay acá un lugar donde el analista pueda agregar demasiada información. Pero sí lo que me parece es que, por ejemplo, hoy había mucha expectativa con la aparición de Martín Menem, y la verdad que post aparición de Martín Menem ya vieron cómo abrió el mercado. O sea, evidentemente, acá lo bueno de que todos los días abre y cierra el mercado financiero es que uno ahí tiene el dictamen. No hace falta entrar en interpretaciones. O sea, ¿gustó o no gustó? Bueno, a esta hora no gustó. Digamos, no satisfizo, no parece que sea una explicación que de nuevo ponga como una barrera y prevenga al presidente de consecuencias. Y ¿sabes qué? Lo comparo un poco con el caso Libra. Digamos, a mí en ese momento, uno como analista que mira muchos países, es raro ver un gobierno que se le complica la situación por un caso de corrupción. Pero muchas veces cuando vos combinás casos de corrupción, economía débil y un Congreso activo, ahí sí tenés un combo que te puede generar una crisis. Estoy hablando, no sé, Perú, Colombia, Ecuador, no estoy diciendo Argentina. Bueno, cuando fue el caso Libra, el Congreso le votaba todo al presidente, el dólar bajaba, la inflación también, y la economía crecía. Hoy este caso aparece en un marco donde el dólar sube, la inflación también, la economía cae y el Congreso está muy activo. Entonces, el entorno económico donde aparece este caso no es el mismo y me parece que ahí marca un poco la debilidad del gobierno. Pero no es casual, ¿no?, que aparezca estos audios y esto en este momento de debilidad del gobierno, porque al menos a mí la pregunta que me surge es un poco qué pasó primero, ¿no? Pero no hay, llamémosle, poderes fácticos o los grupos económicos o alguien soltándole la mano a Milei en este momento, porque me surge esa cuestión, porque digo, todos se subieron. El caso Libra fue un poco más tapado. Acá los periodistas más amigos, no solo los
los periodistas, los empresarios, digo, un poco diciéndole a Milei hasta acá. No sé, al menos mi percepción es que están atadas las dos cosas, que por algo se guardaron un año esto y aparece ahora. Mira, yo creo que es un poco, la verdad, por ahí estoy sesgado por mi profesión, digamos. Pero yo creo que si vos controlás el dólar, el resto se acomoda. Y creo que cuando no controlas el dólar, el resto se desacomoda. O sea, pensá lo siguiente. Hasta el día que dijo, si lo ves barato, comprá campeón, este ministro era el ministro que domó el toro más complicado, digamos, que puede haber en el mundo, que es la economía argentina. El día que dijo comprá y el dólar subió, bueno, se le anima a cualquiera, digamos. Entonces, a mí me da la impresión de que si vos manejás el dólar en Argentina, manejás a los poderes fácticos, te va bien en las elecciones, el presidente goza de popularidad, etcétera. En un momento donde se empieza a complicar la situación con el tipo de cambio, los salarios vienen hace 3, 4 meses perdiendo contra la inflación. Eso venía siendo compensado con crédito, digamos, pero al querer controlar el dólar, ¿qué haces? Subís la tasa de interés, con lo cual el crédito lo rompés. Me parece que ese combo hace que lo que hasta hace 2 minutos veíamos con un gobierno que la domaba y no sé qué, haga que hoy, a mí me pasa que obviamente por educación no enfatizo mucho esos puntos, pero muchas veces me pasa que gente que hasta hace 6 semanas veía en esto un equipo económico deslumbrante, un presidente que era un cuadro político de fuste, hoy los escuchás y te dicen las peores cosas del gobierno, y la verdad que cambió la situación económica, cambió que hoy para descontar un cheque te piden 120% de tasa. En tu percepción y en tus números, ¿el índice del INDEC es trucho de la inflación? No creo que sea trucho. Me parece que lo que sí pasa es que hay dos cuestiones. Una es un índice viejo. O sea, si nosotros estuviésemos usando este índice para medir la inflación del 2016, probablemente a vos no te parecería tan alejado tu realidad cotidiana. Porque este índice fue diseñado con las canastas que representaban el consumo de la población en 2016. Por supuesto que hay una picardía del gobierno en no actualizarlo, porque si lo actualizara, la inflación daría más alta. Entonces es mentiroso. No, digamos, tiene una base de actualización que el INDEC no tiene estipulado cuándo la tiene que actualizar. Ahora, si vos me decís, ¿es normal que la gente perciba que su presupuesto se mueve muy distinto que el índice? Sí. Es normal. Entonces, a la gente le va peor a ver si te que entiendo. lo que dice el índice. Es antiguo. El gobierno tiene sus picardías para actualizar determinadas Para cosas. no actualizarlo. O para no actualizarlos. Exacto. Entonces, yo podría, en función de mi propia percepción, sentir que me están mintiendo. Me dicen que es 1.7 y en realidad debe ser 5, 7, 10. Mira, te lo digo con un número más sencillo. Desde que arrancó Milei a hoy, acá hay un punto importante. Nosotros no tenemos cuánto gasta el argentino promedio por mes en todo lo que compone el índice. Pero tenemos algunos datos un poco más nuevos que el índice que hoy tenés. Entonces, si vos usás esos datos que son un poco más nuevos, digamos que la inflación fue unos 10, 12 puntos más alta en el acumulado de lo que en este año y medio que lo que dice el INDEC. Y un punto en particular que me parece bien importante. Para, Emanuel, 12 puntos. Sí, si vos cambiás la base del índice, si vos cambiás la base del índice, en vez de 100 tenés 112, digamos, por ponerte un ejemplo. Y un punto adicional que me parece importante. Yo creo que esta inflación, particularmente la gente, dejamos usar el francés, putea tanto, sobre todo porque esta inflación está puesta en esas cosas donde vos tenés poca capacidad de ajustarte el cinturón. Entonces te la comés de frente a esa inflación. No es una inflación que vos decís, mirá, me subió, no sé, el cine. Entonces me quedo en casa y miro Netflix. Lo que te subió es la luz, el gas, el teléfono, la telefonía celular, el transporte. Los fideos, papá. Es más caro a la vuelta de mi casa que en París. Y después de ese arranque de gobierno, la inflación de alimentos. En todos los países del mundo vos le preguntás a la gente, che, la inflación es la que marcó el INDEC ese país, y te dice que no. Ahora, acá estamos con ese problema agravado porque el año que elegiste para medir la canasta de consumo
es muy viejo. Es- Y la verdad que el gobierno no lo actualiza, no porque no tenga los datos, sino, hay que decirlo, porque no le conviene. Digamos, Te llevo a eso con lo electoral. Decías hace un ratito, lo electoral, lo económico mueve. Vos pensás que el voto es económico. Porque la mayoría de las encuestas lo sigue dando arriba al gobierno. Bueno, los principales territorios sí, electorales. yo, por razones profesionales, hace tiempo que no miro encuestas. Sí. Básicamente porque ya hemos tenido grandes pifies que te llevan a decisiones económicas muy, muy equivocadas. Entonces todos tratamos de deducir en función de lo que ha explicado la dinámica electoral en el pasado. A ver, la última vez que un gobierno llegó a la elección con el dólar en la tapa de todos los diarios, de todos los portales, le fue muy mal. Digamos, 2021 Alberto Fernández, 2023 Massa versus Milei. Segundo, hay dos mediciones que lo bueno que tienen es que utilizan la misma metodología durante muchos años en Argentina, que son los dos indicadores que hace la DITELA, uno sobre confianza del consumidor y otro sobre confianza en el gobierno. Venimos del mes donde Milei tuvo la mayor caída de toda su gestión. Y esto es previo a este escándalo de corrupción. Y segundo, este es un gobierno que pensaba que llegaba a la elección con la economía creciendo, con el riesgo país bajo y con la inflación bajando, va a llegar exactamente al revés. Entonces, muchas veces, al margen de que el número te anticipe el voto, también es un poco donde pone la vara el gobierno. Y el gobierno había puesto la vara muy alta. O sea, si vos buscás, Milei pensaba que para esta altura la inflación empezaba con 1 y casi que tal vez perforaba el 1. Y eso, obviamente, hoy a nosotros nos está dando 2,2, digamos, la inflación del último mes. Entonces, me parece que, como suele pasar... Que se va a conocer, perdón, igual después de la elección. Sí. Sí, pero antes de la de octubre. Claro, pero antes de la de Claro, octubre. antes de la octubre. Me parece que, como suele pasar, hay un problema con este gobierno respecto de dónde puso él la vara y dónde él mismo setió las expectativas. Él setió la expectativa con que la inflación iba a bajar todos los meses. Eso dejó de pasar hace tiempo. Y él setió la expectativa con la actividad va a rebotar como pedo de uso. Y acaba de decir en la Bolsa de Rosario que la actividad está cayendo. O sea, obviamente después dice, es culpa del Congreso, es culpa del kirchnerismo, pero vos dijiste la economía va a rebotar como perro de uso y ahora tenés que explicar que cae por la oposición. Bueno, qué sé yo, si vos sos presidente de un país, sabés que tenés la oposición. Sí. O sea, no es que la oposición No es un jugás plato, solo. no es un plato volador que nos invadió hace 2 meses y pobre tipo, Claro. digamos, no preveía que eso estaba pasando. Yo cuando veo un gobierno que empieza a echarle la culpa a la oposición, en términos económicos me empiezo a preocupar. Y en este caso también a los bancos, por ejemplo, ¿no? A mí me Sí, llegó es que en la última semana hubo mucha preocupación en los bancos por algunos cambios normativos que hizo el Banco Central y también por cómo está la situación económica que hace que las familias no estén pudiendo, en muchos casos, pagar los créditos, que crezca la mora, Sí. como que sean varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, el malestar de los bancos tiene que ver con que las políticas que está implementando Milei a partir de este ruido en el dólar, lo que hacen es achicar el negocio de los bancos. Y achican el negocio de los bancos porque lo que necesita Milei es que el crédito tenga menos dinamismo para que la actividad económica tenga menos dinamismo y el derivado de eso, que es la demanda de dólares, también. Ahora, hay una paradoja, digamos. Las medidas que está tomando Milei para achicar el negocio de los bancos son de las cosas más intervencionistas que puede hacer un gobierno. Digamos, es cierto que manejar los encajes es una herramienta que todos los países tienen a disposición, pero es raro en los países ver modificaciones de encajes. Para que se entienda, encaje es de cada depósito que recibe un banco, cuánto de esos pesos puede prestar. Si vos lo obligás a movilizar más plata, le achicás el negocio. Digamos, haces que pueda prestar menos plata. Entonces, llegar a tener que mover los encajes para controlar el dólar es obviamente una señal de alarma. ¿Y ahí cuánto te consta la interna, la supuesta interna que empiezan a hablar muchos en off de Toto Caputo no quería, esto fue una decisión de Milei o fue Milei? O sea, ese choque de miradas económicas en el gobierno, ¿vos lo ves en estas medidas? Mira, se ve muy claramente porque, a ver, es un poco técnico, pero para decirlo sencillo, esta idea de terminar con las LEFIs, que era básicamente una máxima libertaria, ningún economista profesional decía ahí hay un problema. Viene, digamos, de muy atrás, porque primero dijimos tenemos que terminar con las LELIQs. Fuimos a los pases pasivos, tenemos que terminar con los pases pasivos, inventamos la LEFI. O sea, lo que viene pasando es que el presidente quiere terminar con un instrumento y el equipo económico le viene cambiando el nombre al instrumento.
Como diciendo, bueno, Le van corriendo la zanahoria. no se puede, pero aunque sea le vamos a cambiar el nombre para que algún distraído piense que el instrumento murió. El instrumento murió, le cambiaron 3 letras al nombre, se llama de otra manera, hace lo mismo, sirve para lo mismo, etc. Esta vez, yo creo que esa estrategia, que se la hemos visto al equipo económico muchas veces. Piensen que este es un presidente que dice, voy a dolarizar, y pone un ministro de Economía que arranca con cepo. Y que después aprieta el cepo en vez de flexibilizarlo. Entonces, me parece que esta vez la capacidad a veces que tiene el equipo económico de acomodar las cosas que el presidente dice a lo que se puede hacer en la realidad, esta vez toca un límite. Te quiero decir algo, no es propio de un presidente libertario. Muchas veces los presidentes dicen, yo quiero que la economía crezca el doble rápido. Y el ministro de Economía dice, bueno, presidente, va a crecer. Salariazo y va a crecer revolución un poquito, productiva claro. para acá, ¿no? Al equipo económico le toca decir, bueno, un poquito más rápido, no sé si al doble, qué sé yo. Lo que pasa es que lo otro que sabemos, lo que tratamos con más de un presidente, es que vos como ministro de Economía no tenés muchos nos. O sea, viene el presidente y te dice, quiero que la economía crezca más rápido. No se puede. Quiero que baje la inflación. No se puede. Quiero que no se mueva el dólar. No se puede. Bueno, váyase. Claro. Presidente, Sí. Hay un problema. Lo que pasa es que ninguno va a poder tampoco. Bueno, pero ahí es donde digo que Calavera no chilla. Si yo hubiese sido parte del equipo económico del presidente, mi tarea 1, 2 y 3 en campaña hubiese sido decirle, bajemos las expectativas. Claro. Estamos poniendo una vara muy alta, muy rápido, o sea, en un horizonte de tiempo muy corto. Nadie en su sano juicio pensaba que Argentina llegaba a octubre con la inflación en 0. Nadie en su sano juicio pensaba que se podía salir del cepo el día 1. Bueno, algunas cosas el equipo económico logró convencer al presidente de no hacerlas, salir del cepo el día 1, dolarizar, Claro. ese tipo de cosas que la verdad eran muy esotéricas. Me parece que ahora nos encontramos con una donde no le encontraron la vuelta y acá estamos, en una crisis increíble. Porque, insisto, cuando uno ve el día donde arrancó la crisis, no es que ese día Trump hizo una locura, cayó el precio de la soja, lo que sea. Ese día el presidente decidió terminar con las LEFI. Y lo miramos a 4 o 5 semanas de ese evento, la tasa de interés es más alta, la economía se cae, la inflación sube, el dólar no está bajo control. O sea, los 4 objetivos que tenía, los 4 están peor. Y Ahora, hacia adelante, ¿qué se viene? Porque muchos me dicen que por ahí laburan en la economía real, que ya no están teniendo muchos problemas para vender, que están teniendo muchos problemas con la demanda, pero me dicen, todavía no estamos viendo de lleno el efecto de esas tasas de interés al 70%. Es como que da la sensación que lo que se viene adelante puede llegar a ser más duro, ¿no? Mira, hay dos cosas, una de coyuntura y otra más estructural. La de coyuntura es que, yo sé que discutir esto parece hablar del sexo de Los Ángeles, ¿no? Pero independientemente si el presidente tiene razón o no tiene razón con el riesgo Cuca, es muy irresponsable poner o someter todo tu programa de gobierno a un resultado electoral. O sea, si vos escuchás al presidente en la Bolsa de Rosario, lo que él dice es, la economía se va a caer porque las tasas de interés son muy altas, pero cuando ganemos la elección, al mercado se le va a ir el miedo, la tasa de interés va a bajar y la economía se va a recuperar. Bueno, ponele que no la ganás. ¿Cuál es tu plan B o plan C? No tiene. O sea, todo el programa económico del presidente depende de que gane la elección. Y si no la gana, porque no ganar es un resultado factible, digamos. No digo que sea el más probable, no importa. No, y la otra pregunta, que por ahí ya es un poco más sofisticada, es ¿qué piensa el mercado que es ganar la elección a esta altura? ¿No? Que ya es una pregunta más Aparte, compleja si lo tomás todavía. literal, es destruir al kirchnerismo. No, Y bueno, pero- tiene que existir más después de la elección. Pero insisto, Tiene que quedar un- no sé si notan cómo, digamos, se invierte el orden de causalidad. Uno en general trata de mejorar la economía para ganar la elección. Es muy loco decir, no, para que mejore la economía tengo que ganar la elección. No, bueno, monstruo, vos tenés que mejorar la economía y por ahí la gente te vota. Por ahí no te vota, pero aunque sea, vos haces tu parte. Lo segundo y más estructural. Mira, la otra vez comparábamos esta situación porque tiene algunos parecidos con la dinámica del gobierno de Menem. Sobre todo porque hoy está muy en discusión el grado de apertura de la economía, la penetración que tienen las importaciones, que uno empieza a ver muchos productos en góndola que antes no había, etcétera. Y sean economistas o no, todos tenemos la percepción de que la convertibilidad fue el último momento donde la economía estuvo muchísimo más abierta, donde había marcas internacionales, donde muchas pymes cerraban porque venía el importado, estuvo el fenómeno sobre el final de los 90 del todo por 2 pesos, ¿no? Que
Algunos piensan que es un programa de Capusotto, pero era un local donde se vendían baratijas importadas, digamos. De todo había. De todo. Bueno, mirá qué increíble. El grado de apertura que llegó a tener el Menem en su momento de más apertura económica fue 27% del PBI. Este gobierno ya tiene 33%. Ahora, para llegar a ese 27%, Menem se tomó 5 años. O sea que en términos de shock de apertura importadora, vos tuviste 5 años para acomodarte. Obviamente algunos no se pudieron acomodar y cerraron. Pero este presidente está 12 puntos más abierto que Menem y lo hizo en 1 año y medio. Hoy, antes de venir acá, habría en Bloomberg una nota que decía cómo Latinoamérica se está defendiendo de Shein y de Temu. O sea, cómo se está defendiendo de esta ropa que uno puede comprar mediante una aplicación que básicamente trae adentro trabajo esclavo. No hay otra forma de definirlo. Europa ya se está defendiendo. Digamos, Francia hace poquito que estipuló una serie de multas por publicidad engañosa, por dumping, por trabajo esclavo, etcétera. La nota de Bloomberg decía cómo Latinoamérica se está defendiendo de Shein y de Temu. En un paréntesis decía, salvo Argentina. Claro. Que se está abriendo a ¿qué cosa? A priorizar un objetivo de cortísimo plazo, que es que la gente se encuentre con precios más baratos, al costo de algo que no es que lo vamos a ver dentro de 10 años, lo estamos viendo ya hoy, que es que ese mismo producto que a vos te permite consumir algo más barato, es el producto que te deja del otro lado del mostrador sin empleo. Claro. Justo hoy un empresario me comentó que están laburando sobre un proyecto de ley para proteger justamente de las plataformas como Shein y como Temu. De nuevo, cuando vos tenés una dinámica donde te das cuenta que hay gigantes en el mundo que te cobran precios por prenda, que son más baratos que la materia prima que tiene esa prenda adentro. O sea que una remera puede pesar 150 gramos, bueno, vale más barato que 150 gramos de algodón. Claro. Imagínate que adentro tiene el teñido, la costura, el laburo. Bueno, el viaje. Exacto, te tenés que dar cuenta que hay algo un poco extraño que uno no debería fomentar. Y para peor, porque, insisto, estamos en un siglo donde las cosas ocurren más rápido. Yo me acuerdo también en los 90, pero también en la crisis del 2008, por ejemplo, que viste que siempre hubo esa ilusión de me quedé sin laburo, pero encontré un negocio en el cual voy a poder, digamos, la cancha de pádel. O el parripollo, o la cancha de fútbol 5, o el locutorio, o la remisería trucha. ¿Te acordás que en el 2001 el conurbano tenía una remisería trucha por cuadra? Bueno, hoy son las plataformas, digamos, de transporte de personas o transporte de cosas. Yo vengo insistiendo con esto porque básicamente veo los números. Veo que Argentina rompe 5.000, 6.000 empleos por mes, formales, privados, etcétera, y crea unos 7.000, 8.000 monotributistas por mes. Entonces no es que los jóvenes de repente se tiraron todos al emprendedurismo. Es que vos te quedás sin empleo en tu empresa, te das de alta en el monotributo, agarrás el autito y te pones a manejar. Ahora, ¿quién ganó? En este tiempo de Milei para acá, vos estás haciendo una descripción... Perdón, te corto con esto. Hace un fin de semana, sí, alguien que, como ustedes, labura en streaming, pero es un influencer de los conductores de Uber, se viralizó bastante el video. Dijo, che, paren de aceptar nuevos conductores porque yo ganaba 8.000 pesos por hora, gano 3.000, porque claro, a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa en su vida cotidiana, yo tomo 2 Uber por semana. Me queda mejor ese día no agarrar el auto. Hace 2 años, al final, tenía 2 autos. Porque muchas veces me pasaba que pedía el Uber, no venía, bueno, agarraba el segundo auto y me iba. Hoy tengo la sensación de que hay 5 tipos de Uber a la vuelta de casa esperando que yo le pida el martes, esperando que yo le pida el jueves. Hoy me pasó eso, pará. Uber, Didi, también las plataformas se van. Hoy me tomé un Uber para venir acá, 0 minutos de espera. Cero. Yo antes pedía el Uber y decía, bueno, me baño, me cambio y va a llegar el Uber. Porque viste, te tiraban para atrás en la cola, qué sé yo. ¿A quién le funcionó? Y ahí va un poco la cuestión. Cuando vos mirás los números de actividad económica, el petróleo está mejor, el gas está mejor, el campo está mejor y la minería está mejor. Te quiero decir, genial. Ahora, ¿cuál es el problema? Que por cada, vamos a ponerlo en estos términos, por cada $1.000 que crece la actividad del campo, de la minería o del petróleo, vos podés estar generando medio empleo, un empleo como mucho. En cambio, por cada $1.000 que destruís de una industria, vos rompés 2 empleos.
Entonces, ¿cuál es el problema? El empleo industrial que estamos rompiendo no se va a compensar por los ganadores del modelo. Porque esos ganadores demandan poco empleo. Que claramente, sí, es decir, el campo y además toda la tecnología y todo lo demás requiere menos participación humana. Exacto. No, Por eso, de hecho, ahora, se perdóname, cum- simplemente esto. Sí. Vos decís el petróleo. De todos los que estamos acá, incluyendo los que están detrás de cámara, no conozco a nadie que tenga un pozo de petróleo en la casa. Vos me decís la minería. Que yo sepa, nuestras compañeras no tienen... Hay cosas de mí que no sabes, Pipo. Es probable que... Ahora... De noche vos no sabés lo que hago. El panorama es trágico. Bueno, de vuelta, cuando vos tenés economías que tienen ese tipo de actividades y son países donde vos decís, a mí ahí me gustaría vivir, muy probablemente en el pasado, cuando se dieron cuenta que tenían eso, se ocuparon también de desarrollar otras actividades. ¿Por qué? Porque saben que, vos lo entendés bien, ¿cómo lucen los lugares donde uno hace minería, donde uno hace petróleo, donde uno hace gas? Como desiertos. O sea, hay pocos encadenamientos, hay poco empleo, hay poca ciudad alrededor de eso, hay poco polo urbano alrededor de eso. Entonces, si vos solo te quedás con eso, no entiendo de qué va a laburar la gente que vive en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, en el Gran Santa Fe, en el Gran Mendoza. Bueno, con el RIGI pasó eso, se cumplió un año ahora de la aprobación y de los proyectos, menos de 1.000 empleos, entiendo que fueron los creados, yo digo que que mucho menos de los beneficios. Con las riquezas naturales que tiene Argentina, pasa algo parecido que pasaba con la política. Sin esas riquezas no se puede, pero con esas riquezas no alcanza. Entonces, el punto es, si vos le pones todo tu énfasis a que se desarrolle Vaca Muerta, la minería y el campo, buenísimo, pero te queda el 60% del país colgado del pincel. Y no sé por qué, de hace un tiempo a esta parte, parece que hay como una especie de contradicción, digamos. O generamos industria o generamos Vaca Muerta. Y la verdad que los países que han arreglado sus problemas se empiezan a poner de acuerdo en, che, a ver, ¿qué necesita Vaca Muerta para crecer? Bueno, equipos de perforación. ¿Podemos hacer equipos de perforación? No, es muy difícil. Pero ¿podemos darle servicios a las perforaciones? Eso sí lo podemos hacer. Ahora, Manuel, en la historia, sí. Dictadura militar, reconversión del sistema económico. Sí. Empezás a venir para acá. Estamos hablando del 76. Sí. Venís para acá, los 80, los 90, el menemismo. Todos los gobiernos de este color, de este tinte, no parecieran tener entre sus principales objetivos el desarrollo del laburo. No sé cómo decírtelo, digamos. Igual también hay un problema que es que el último gobierno progresista peronista, digamos, tampoco tuvo totalmente esas características y da la sensación, no sé cómo lo ves vos, Manuel, pero el comentario que hay constantemente en el gobierno cuando se dan estos casos de supuesta corrupción, cuando ves algunos problemas que hay en el frente económico, es, bueno, igual del otro lado no hay nada. No hay nada. Bueno, yo te digo algo sobre el primer comentario y ahora voy a lo tuyo. Desapasionadamente, mirando de lejos, si querés, la economía argentina, para mí la fecha que pones vos es central. Digamos, de mediados de los 70 para acá, yo me animo a decir, ningún gobierno le encontró la vuelta. Encontrando la vuelta me refiero a no que hayas tenido 5 años buenos, 6 años buenos. Encontrar la vuelta en términos de, acá hay un modelo de país que más o menos funciona. Che, tiene Vaca Muerta, tiene industria, tiene servicios, es más o menos parejito, va arrancando. Me parece que eso es un problema que tenemos como país que no lo hemos podido resolver. Y que te digo algo, la dictadura brasileña no tuvo ese problema con la industria. Se industrializó. Exacto, básicamente. ¿no? Estoy hablando solo del aspecto económico, porque todo lo demás es horrible, digamos, pero no tuvo ese problema con la industria. Y sobre el cuco, yo te digo algo, yo vivo en San Isidro, por ejemplo. Hoy estaba haciendo ejercicio a la mañana alrededor del hipódromo y veía los carteles del intendente y eran frenemos al kirchnerismo. El lema del intendente es frenemos al... Yo me decía, pero gordo, frená la inseguridad, ¿qué querés que te diga? No sé, frename. Esa es la campaña del gobierno. Frename que los que podan los árboles, la primera vez que asumieron tardaron 3 meses en levantar los árboles. Claro, por una porque entre tormenta. otras cosas, Cristina está presa. Frename los pozos. Pero de vuelta, es una elección local. Porque vos me decís, vamos a una elección nacional. Nunca más. Vamos a una elección lema, nacional, ¿no? está Ni siquiera perfecto. frenemos. Pero digo, yo te juro que vivo en San Isidro, camino, me encanta, divino, anda todo espectacularmente bien.
no veo que voy con el auto y digo, uy, ¿por qué mierda no frenaron el kirchnerismo acá? No. además, En el pozo. No, además, San Isidro, claro. que es un municipio Pero- que en los últimos 30 años tuvo 0 gobiernos Pero de vuelta, kirchneristas o peronistas. Claro, agarrás Es como un una pozo. capital, es como- Pero no sé, no entiendo, la gente va así por la avenida y se agarra un pozo y puta madre, Cristina Fernández de Kirchner. Es una locura, hermano. Porque no se animan a plantear una campaña distinta a la Pero- que les baja Karina Pero, Milei. pero es perdón, así. pero perdón. Digo, también que me parece que es lo mismo del otro lado. Frenemos a Milei. Sí. Sí, O sea, yo veo que la ¿con qué? oposición, el único plan de la oposición es que Milei fracase. No es ganarle a Milei, porque tiene Claro. un programa mejor, porque la gente se vuelve a enamorar, porque la gente tiene ganas de votar. Va a explotar, va a explotar, va a explotar. Y cuando explote, viene el otro. Bueno, como decía recién él, venimos haciendo explotar el país de mediados de los 70 para acá, con el chiste de si le explota a él, gano yo, después me explota a mí, gana él. Es frustrante y de vuelta, no somos tan especiales. O sea, hay países con muchísima menos capacidad que Argentina en términos de sus recursos humanos, de sus recursos naturales, que más o menos, no te digo a desarrollarse, no te digo a eliminar absolutamente la pobreza, te digo dos cosas: a tener inflación de un dígito anual y crecer 2-3% por año, medio que la región, con la excepción de Venezuela y alguno más, ya toda la región aprendió a hacer eso. Entonces yo como economista medio que digo, mirá, los problemas del desarrollo, de la desigualdad, de la industria, son problemas complejos, requieren décadas, etc. Lo otro, que es lo único que sabemos hacer los macroeconomistas, tener inflación baja y crecimiento moderado, eso medio que debería ser, viste, un commodity en Argentina, no debería ser tan difícil de conseguir. Ahora, si la mejor apuesta electoral es que al otro le vuelve la economía por el aire, la verdad que es muy cortoplacista y me parece que Milei es preso de lo que él mismo engendró. Porque él, para ganar la elección, no paró de decir que iba a dolarizar, no paró de decir que el peso era excremento, llegó a decirle a la gente no renueven el plazo fijo, porque sabía que esa era la mejor estrategia para que el dólar volara por el aire y al oficialismo le fuera mal. Bueno, ¿sabes qué? Hay Bueno, un... perdón, lo que le devuelven hoy en el Congreso es un décimo Claro. de lo que él hizo en campaña. Entonces, insisto, no es para decir te lo mereces, es para decir, che, abajo de ustedes estamos todos los argentinos que queremos que más o menos Bueno, la cosa es que se acomode. A vos, de alguna manera, si querés, como protagonista secundario, te tocó estar en una situación así. Sí. Porque tengo entendido que el expresidente Alberto Fernández, cuando gana la elección, la PASO, y había todavía un tramo largo hasta la elección general, pero se estaba yendo todo, por decirlo de una manera, por decirlo en francés, al carajo. Había un debate interno dentro del peronismo. Aljoraca, aljoraca. Si ponerle un freno a eso o dejarlo correr y que Macri se estrole más de lo que se estaba Bueno, estrolando. Te llamó Alberto Fernández. en ese Lo trajiste momento, vos ¿no? a colación, a mí no me gusta hablar en primera persona porque es medio desagradable, digamos, pero justamente yo participé en esa transición porque lo único que le pregunté a Alberto Fernández es, ¿vos qué querés? ¿Que se vaya todo al carajo para ganarle por mucho a Macri? ¿O preferís, casi como la pregunta del rey Salomón, viste, de quién es el Sí. nene? Para que el padre diga, no lo corten, prefiero que lo tenga el otro. La única Bueno, decisión sabia que tomó Alberto. Sí, la no verdad sé que con el cuántos diario del años. lunes sí. O querés estabilizar esto, tal vez no le saques tanta ventaja en la elección, pero por lo menos vamos a lograr que la gente no llegue con un corralito, con una inflación desatada, con una recesión horrible. Alberto me dijo, no, yo quiero que le hagan el menor daño posible a la población. Y hay un sector del peronismo que se lo factura. factura hoy en día, Alberto. Bueno, el Le que dice, apuesta... no, tenía que apostar al caos. Yo lo llamo el peronismo trosco, el cuanto peor mejor, digamos. Y me parece que en el cuanto peor mejor nos está pasando que la gente se pudrió. Y por eso creo que el bipartidismo Pero argentino se normalmente rompió. cuanto peor mejor es peor. Exacto. No es que bueno, Sí. no es- Cuanto peor, pero peor. No somos fanos, Totalmente, ¿viste? sí, Cuanto sí. peor mejor y entonces vamos a hacer la Claro, revolución. Cuanto cuanto peor peor, mejor se va peor. toda la Sí, la mierda. enseñanza es que se cuanto- te va la mierda del bueno, laburo, se te va la mierda del Pero salario. insisto, yo creo que de la vuelta a la democracia a esta parte, en algún momento el bipartidismo argentino se puso a jugar a eso. Bueno, acá está el resultado. No hay más bipartidismo. Se rompió. Ahora, por suerte se rompió adentro del sistema, porque, digo, Milei llegó con el voto popular, no es el producto de una crisis institucional. Y con Scioli de secretario, de ministro de Pero, Turismo. Insisto, Qué sé yo. yo todos los giros pragmáticos que tiene Milei no los critico, los celebro. Podría ser leña al árbol caído, decirle, mirá, tenés a la casta adentro, mirá, no dolarizaste, mirá, tenés cepo. Al revés, porque de vuelta estoy en el barco. O sea, si el capitán del barco dice,
vas en un bote, dicen, no, ahora vamos a ir por abajo del agua. Y vos le decís, mire, señor, no es un submarino, no lo hunda. Y después no lo hunde, yo digo, bueno, menos mal, no lo hundió. Porque estoy arriba del barco. Si fuera un uruguayo, probablemente me estaría riendo. ¿Volverías a trabajar en algún gobierno? En uno que quiera hacer las cosas bien, más que seguro que sí. No estaría abundando esa oferta de trabajo. Che, vení que queremos hacer las cosas bien, no la veo. Trabajaste con Axel vos, ¿cómo lo ves a Axel? Bueno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires en este contexto no quisiera estar en sus zapatos. Me parece, lo escuché hoy en una entrevista. Viene el jueves acá, Axel Kicillof. Mirá. Sí, lo digo ahora porque no lo habíamos contado. Viene el jueves acá, Lo Axel. escuché hoy en una entrevista y te juro que obviamente me cabe en la general de la ley. Es un amigo, no puedo ser muy objetivo. Pero en algún punto sentía que era como algo contracultural lo que estaba haciendo, porque hablaba todo el tiempo de gestión, de números, de obras, de leyes, de resultados de gestión. Y a mí algo que me aleja un poco de esta era es que creo que la gente está un poco desapasionada de lo racional que solía tener la política. La política solía, digamos, dirimirse por un voto más o menos racional. Che, me mostrás que hiciste las cosas bien, tomaste medidas que eran las adecuadas, los números te dan el ok, te votamos. Te fue mal, qué sé yo, no te votamos. De un tiempo a esta parte, me parece que estamos más en a ver cuán fuerte puteás al otro y si realmente reflejás eso, te voto. Y si que no, por ahí no. también tiene que ver con la falta de resultados, justamente. No, porque creo que es un fenómeno más internacional. O sea, francamente, yo que trabajo mirando la economía en muchos países, hoy entre los analistas se dice algo que es producto de la frustración, que es lo más probable que pase en un país es lo menos probable de todo. O sea, vos decís, ¿cuál es la probabilidad de que el Reino Unido se vaya a la Unión Europea? No, ninguna. Brexit. Sí. Che, ¿cuál es la probabilidad de que gobierne Bolsonaro en Brasil? Ninguna, olvídate. Bolsonaro. Distópico. ¿Cuál es la probabilidad del primer Trump? Nadie lo vio venir. Boric. No, un estudiante universitario de izquierda comunista que... Milei. Petro. Bueno, entonces me parece que hay algo de esta era, que es que obviamente la economía internacional, luego de la crisis del 2008, no le encontró la vuelta. O sea, las clases medias del mundo desarrollado no están mejorando sus condiciones de vida del 2008 para acá, están sobreviviendo. El 1% más acomodado no para de multiplicar su riqueza y creo que ese malestar en Estados Unidos habrá sido votemos a Trump, que van a volver los empleos que se fueron a China. En España será votemos a Vox a ver si separamos la parte rica de España de la parte pobre. En Francia será votemos a la derecha que nos va a frenar la inmigración desde África. Y acá será votemos a un outsider que no nos va a generar los problemas económicos que nos generó el bipartidismo de la democracia hasta la fecha. Insisto, para mí que soy una persona de los números, digamos, de lo racional, no estoy muy cómodo con esa situación, pero bueno, es en la que nos toca trabajar. ¿Qué te pasa cuando ves esto que te voy a mostrar ahora? A ver, Vi mi cara lo recién. tenemos para No, pasar no, El esto. problema es que la deuda Uy, la puta madre. es como la falopa. Al principio Sí, es rica, me va... Hasta el último pero día. después te mata. Fue una Ese frase es el muy problema. desafortunada. Vos, es horrible lo que acabo de Pero si decir. ustedes me Creo que me permiten, arrepiento. Pero se quiero rió contar alguno el ahí trasfondo de No, esa no, frase. porque que se está endeudando. Había uno que se estaba endeudando, aparte. Quiero contar el trasfondo de esa frase. Mira, cuando yo llegué a esa nota, Luis Novarecio estaba hablando con un camarógrafo. Y cuando yo entro, Luis dice, pregúntale a él. Entonces el camarógrafo viene y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, mira, me compré un auto, eso era 2018. Me dice, me compré un auto con un crédito UVA y la verdad que estoy por la cuota 8 y ya pago de cuota lo mismo que cobro a fin de mes. No sé qué hacer. ¿Qué hizo ese pibe? Ese pibe pensó, como le había prometido Macri, que la inflación en 2019 iba a ser 5%. Sacó un crédito UVA cuando la inflación era 20%, la inflación se encaminaba sin parar a 50%. Yo, con un dolor en el alma, le dije, vende el auto, porque en 3 cuotas más no lo vas a poder pagar. Y Luis le dice, ¿viste? Cuando sacaste el crédito, todo lindo, ahora hay que pagarlo. Claro. Entonces, cuando yo digo lo de la deuda, me acuerdo de ese pibe. Me acuerdo, lo tengo ahí, que me está filmando el tipo. Y cuando yo digo eso,
ese camarógrafo larga una carcajada que no sale al aire, pero se siente muy identificado con... Bueno, y de ahí ese desbarranco, que un amigo me dijo... Emma, es la primera vez que sos tema de conversación en el grupo de los pibes de fútbol. Bueno, que te hizo trascender igual. me arrepiento, Igual la me analogía arrepiento. en algún punto... No, está muy mal, está muy mal. No me salven, está muy mal. iba a Es decir un muy mal que ejemplo. Olvídate. Lo que sí podríamos decir es que... No lo voy a negar porque lo dije. Al margen de la analogía, Sí. la expliqueta, podríamos decir que aplica, y no sé si aplica hoy también, digo, porque... De vuelta. Vemos el crecimiento de la morosidad. Hay un montón de analogías. Podría haber dicho comerte un kilo de helado está buenísimo, pero después te duele la panza, por ejemplo. Entonces, podría haber dicho la duda es como un kilo de helado, digamos, ¿no? No hubiera tenido tanta repercusión. Probablemente no hubiese tenido tanta repercusión, pero la vida está lleno de placeres de corto plazo que después te generan problemas de largo. Y hoy estamos de vuelta en esa deuda, dinámica. la deuda digo. externa es eso. Noches alegres mañana. Exactamente. No, te hago- te La hago deuda una externa es eso. pregunta Mirá muy con la cortita. elegancia que lo dije ahora. No sí. quiero dejar este tema, te hago una pregunta muy cortita Sí. sobre la deuda, sobre el endeudamiento. Pensé que este tema es el de la frase. El de No, la no, frase no, no. dejémoslo, por favor. No. Ya está. Los datos que salieron las últimas semanas de que el 90% de las Sí. familias están endeudadas, no quería dejar de preguntarte de eso, de cómo termina eso. Bueno, lo estamos viendo con un crecimiento de la morosidad porque realmente muchas familias lo que hicieron fue darse cuenta que no llegaban a fin de mes y estirarse un poquito más, qué sé yo, usando la tarjeta para pagar la compra del supermercado, ese tipo de cosas, sobre todo porque es un fenómeno que empezó a ocurrir al principio del gobierno de Milei, pero que se agravó en los últimos 3-4 meses, donde a los que le iba bien, que con el gobierno de Milei eran una parte chiquitita, digamos, del sector del trabajo, que era el 20, el 25% de los individuos que tienen trabajo, que le estaba yendo bien, hace 4 meses que le empezó a ir mal, y mucha gente dijo, bueno, uso un poquito la tarjeta. Y de vuelta, cuando vos ves que en supermercados el principal de medio de pagos es la tarjeta de crédito, o la gente se volvió muy sofisticada o está jodido. Sí. Gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte, dejar un like y un comentario. Nos vemos.